Bien, buenas noches. Vamos a meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos el libro de Efesios y seguimos a partir de donde dejamos el miércoles pasado, que es el versículo 17 del capítulo 4, ¿sí? Este capítulo 4 arrancó en el versículo 1 con una gran demanda, que es que anden como es digno del llamado que cada uno de nosotros recibimos. Recibimos un llamado hacia ser santos y de andar de manera digna, de tal modo de no rebajar, de no ofender, de no llevar vergüenza al nombre de Dios con nuestra conducta, ¿sí? En el versículo 17 comienza mencionando aspectos prácticos de esta conducta. Esto lo hace hasta el capítulo 6, versículo 9, es decir, características que se aplican a la vida diaria y características que nos permiten a nosotros guiarnos en nuestra relación diaria, en esta vivencia diaria de la vida cristiana, ¿sí? Me hace acordar a la predicación de Juan el Bautista, Lucas 3, versículo 8, donde les plantea, les exige a quienes iban a bautizarse que hagan frutos dignos del arrepentimiento. Y a continuación, en los versículos 10 al 14 de Lucas 3, marca cosas prácticas, ¿sí? En primer lugar, le habla a la gente que tiene posesiones. ¿Cómo hago yo para mostrar los frutos dignos de arrepentimiento a través de mis posesiones? Entonces le dice, ¿tenés 2 túnicas? Dale una al que necesita. Están los publicanos. ¿Y nosotros cómo lo mostramos? Ustedes no exijan de más de lo que se les está solicitando. La vieja práctica se les recriminaba, que exigían de más gracias al respaldo de la autoridad romana. Nadie les decía nada y eran ellos los que tenían la responsabilidad de entregar al imperio una cierta cantidad, lo que sobraba, para casa, ¿sí? Y están los soldados, el grupo de soldados también dice, ¿y nosotros cómo hacemos? Bueno, ¿cuál era el problema de los soldados? La paga no era mucha y cómo completaban. Y extorsionaban, calumniaban a la gente para sacarle posesiones. Entonces, Juan el Bautista le dice, no extorsionen, conténtense con su pago. Y ahí, si no te gusta el pago, bueno, cambia de profesión de última o perfeccionate. Pero bueno, estas son las características que vamos a ir viendo a partir de este pasaje de Efesios capítulo 4. Comienza en el versículo 17, que es lo que planteamos, hasta el versículo 19. Lo vamos a ir leyendo por párrafos y lo vamos a ir comentando. Con la autoridad del Señor, digo y les insisto lo siguiente. Ya no vivan con los pensamientos frívolos como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza del corazón. Otra traducción. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. ¿Sí? En este párrafo comienza mencionando las características de la conducta que tenían antes de conocer a Cristo. ¿Sí? Primera característica, andaban en la vanidad de la mente, pensamientos frívolos, producto de su confusión mental. Segunda situación, producto de eso, o a partir de eso, o como consecuencia de eso, ausencia de Dios
en sus vidas. A causa de la ignorancia que tienen. Cerraron sus mentes debido al endurecimiento de su corazón. Este hábito de cerrar la mente y desconocer a Dios no genera una pérdida, o generaba en ellos la pérdida de sensibilidad, la pérdida de vergüenza. Entonces, todo lo contrario a las características y todo lo contrario a lo que Dios exige de cada uno de las personas. Tienen cauterizada la conciencia, por lo tanto, no hay nada que los reprenda y siguen haciendo la voluntad de sus pensamientos erróneos, ¿sí? Esta característica los llevó a una vida desordenada y sin límite, porque voluntariamente se entregaron, y habla de una responsabilidad personal. Se entregaron con avidez, con gusto, por iniciativa propia, a toda clase de impurezas. Acá vemos una diferencia que hace Pablo con Romanos capítulo 1, versículos 24 y 26, donde dice que por la impureza y demás de su corazón, Dios permitió que fueran detrás de todas estas cosas. Sí, acá nos habla, nos lleva más adentro del pensamiento, y dice, por su responsabilidad personal, por su actitud, por sus decisiones, ustedes tenían este tipo de vida. Ahora en el versículo 20 arranca con ese famoso pero. Dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Dice la traducción en lenguaje actual. Me gusta esa frase. No conocieron a Cristo para vivir de esa manera. ¿Sí? Y ahí nos muestra, vamos a seguir leyendo hasta el versículo 23, las características de esta nueva vida que está mencionada y ya hemos hablado de ella. Ya que han oído hablar sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, otra traducción, aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Otra traducción, ustedes deben renunciar. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Cómo hacerlo? Versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu Santo de Dios, les renueve los pensamientos y las actitudes. Bueno, vamos a comentar este párrafo. Nuestro conocimiento de Cristo es totalmente opuesto, las enseñanzas que recibimos, a nuestra vida anterior. ¿Sí? Por ahí no estábamos en todos los caminos que menciona Pablo allí, pero evidentemente estábamos transitando ese camino. Y Pablo está diciendo, no conocieron a Cristo en vano, de balde, para poder vivir de esa manera. Y manifestar ese cambio a través del cambio de nuestra conducta. Despojarnos de la antigua naturaleza corrompida y revestirnos de las características de la nueva creación que Dios hizo en nosotros. Algo similar está mencionado allí en Colosenses capítulo 3. Y habla de los vestidos y por sobre todo nos habla de un poncho, un sobre todo, algo que es necesario que tengamos arriba, que nos cubramos de amor. Pero bueno, vamos a Efesios. ¿Cómo debemos permitir? ¿Cómo hacemos? Debemos permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, y esta renovación en nuestra mente se refleja en cambios de conducta. Romanos 12, versículo 2, no imiten las costumbres ni las conductas ni las costumbres de este mundo. Al contrario,
cambien su manera de pensar a través de la obra del Espíritu Santo, para que así cambie su manera de vivir. Si no, de lo contrario, es imposible. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, es imposible que cambiemos nuestra manera de vivir. Y acá nos habla de una responsabilidad personal. Tenemos que ser cada uno de nosotros los que permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestro interior, cambiando nuestra mente para cambiar nuestras actitudes. El versículo que leímos: no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. No imitemos. Tenemos que ser diferentes en nuestra forma de obrar, porque somos diferentes en nuestro interior. Dios nos hizo distintos. Bueno, versículos siguientes, del 25 al 30, muestra 4 situaciones. Y en estas 4 situaciones aparece una característica que indican, primero, la conducta errada. Segundo, la conducta correcta. Y tercero, la justificación por la cual hacer esto. Si no, hacer las cosas por hacerlas no tiene sentido, porque tarde o temprano vamos a decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, el apóstol Pablo acá nos está justificando el porqué de ese cambio de actitud. Bueno, vamos a leer todo el pasaje y después vamos a ir viendo punto por punto. Versículo 24. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. O, otra traducción, que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Ahora bien, ¿cómo lo manifestamos? Versículo 25.